Nunca imaginé que disfrazarme de Faxineiro me llevaría a enamorarme de mi rival. El día que decidí ponerme ese traje de limpieza, todo se tornó caótico. Recuerdo el brillo de la escoba en mis manos, como si fuera una espada lista para la batalla. La mezcla de productos de limpieza llenaba el aire, un aroma a cloro y desinfectante que parecía convertir el mundo en un lugar nuevo, aséptico. Pero en el fondo, la verdad era otra. La lima me hirvió la sangre. Con su sonrisa arrogante y su risa burlona, era el tipo de rival que podía hacer temblar la confianza más sólida. Nuestros ojos se encontraron justo en el instante en que el concurso de disfraces comenzó. La gente a nuestro alrededor reía, disfrutaba del espectáculo. Mis palmas sudaban, el corazón me latía con fuerza, cada latido era un recordatorio. El nivel de tensión se podía cortar con un cuchillo. Hace frío, pensé mientras me acercaba. En ese momento, las luces brillantes iluminaban sus rasgos, daban vida a una imagen que se grabaría en mi memoria. Sin querer, mis pensamientos comenzaron a divagar. La rivalidad se sentía eléctrica, parecía que el aire chisporroteaba entre nosotros. Pero, ¿esa chispa era odio o algo más? La música a nuestro alrededor se mezclaba con el ruido de la multitud, pero en mi mente solo escuchaba el tamborileo de mis dudas. Pasé de ser solo un Faxineiro a un jugador en un juego más profundo. Comenzaron las burlas, las miradas desafiantes, y vi en sus ojos un destello de frustración que se transformaba lentamente en una conexión. ¿Qué era esto? La línea se volvió borrosa, y ahora había algo más que competición. Algo que se movía entre nosotros como un lazo invisible, una cuerda atada al abismo de lo desconocido, pero cuando todo parecía que progresaba hacia un lugar más íntimo, una revelación me golpeó como un yunque. Había un secreto oculto bajo las risas y la rivalidad. Me sentí atrapado en su enigma. La inesperada cercanía me llenó de dudas. A cada paso que daba, la tensión aumentaba. ¿Podía realmente enamorarme de alguien que había considerado mi enemigo? Esta idea me llenaba de terror. No estaba preparado para eso. Y al final de la noche, cuando todo concluyó, quedamos ahí, mirándonos. Su expresión cambió. Se transformó de arrogancia a vulnerabilidad. Te voy a contar algo, dijo con un susurro que me cortó la respiración. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desde la multitud interrumpió. Me quedé congelado. La realidad era ahora más confusa que antes. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué secreto guardaba? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos seguidores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El grito que cortó el aire como un cuchillo resonó en mis oídos. La multitud, antes vibrante de risas y música, se convirtió en un mar de caras confusas, miradas inquietas que buscaban respuestas. El rostro de Lima palideció y su mirada, que antes desbordaba confianza, ahora estaba impregnada de miedo. En mi pecho, el lamento de la incertidumbre se transformó en un golpe de adrenalina. ¿Qué estaba ocurriendo? Mis instintos me empujaron a acercarme más a ella. ¿Estás bien?, logré articular, sintiendo el nudo en mi garganta. No era la rivalidad lo que predominaba en aquel instante, sino un profundo deseo de protegerla, de entender ese cambio radical en su expresión. El ruido sordo de la multitud crecía, una mezcla de murmullos y risas nerviosas. Lima buscaba algo en el horizonte, su rostro ahora era una máscara de ansiedad. Debo irme, dijo, su voz apenas un susurro. Vi cómo su figura se desvanecía entre la multitud, como un fantasma escurridizo, atrapado entre el miedo y la angustia. Espera, grité, pero mi voz se ahogó en el tumulto.
Sus pasos se aceleraban, su disfraz brillante se perdía entre los colores del evento, y ahí me quedé, atrapado entre mi desasosiego y la decisión de seguirla. No podía dejar que se fuera sin saber lo que había detrás de esa sombra en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, seguí su curso. La gente se movía, atenta a las chispas de la fiesta, ignorando mi creciente incomodidad. Me abrí paso entre ellos, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Al llegar al exterior, la sensación de lo desconocido me envolvió. La brisa fría cortaba mi piel, un recordatorio de que todavía estaba inmerso en el mundo real. A través de las luces parpadeantes del evento, vi a Lima de espaldas, esperando en una esquina, su postura tensa y perdida en pensamientos. «Lima», murmuré, acercándome. La miré con intensidad, buscando la respuesta en su mirada. «¿Qué está pasando?». Ella respiró profundamente, una lucha interna se reflejaba en sus ojos. «No sé si puedo contártelo», admitió, la voz quebrándose. Esa vulnerabilidad me sorprendió, un recordatorio de que debajo de su fachada de rivalidad había algo mucho más humano. «¿Por qué no? ¿Qué te asusta?». La presión en mi pecho aumentó, un empujón a una conexión que aún no sabía bien cómo manejar. «Si hay algo que necesitas compartir, estoy aquí», añadí, sintiendo la conexión del momento palpitar como un hilo que nos unía a través de las incertidumbres. Su mirada escaneó mi rostro como si buscara el valor que no estaba segura de encontrar. «Es complicado», dijo al fin. «Lo que hay entre nosotros no es solo competencia. Hay más, pero tengo miedo de perderlo todo si lo admito». Mis palabras se enredaron en mis pensamientos, buscando la manera de demostrarle que no quería ser un enemigo. «No tienes que tener miedo de mí, Lima. Puedo ser diferente. Podemos ser diferentes». La verdad era que, en ese brevísimo encuentro de titubeos y verdades, algo se había encendido en mí. Aquella chispa de rivalidad se transformaba en un fuego que amenazaba con consumir todo lo que creía conocer. Por un momento, la distancia entre nosotros se desvaneció, dejando a la vista la fragilidad de la situación. Justo cuando pensé que el momento había llegado, un ruido detrás de nosotros interrumpió el aire denso de emociones. Un grupo de amigos de Lima rió en voz alta, su presencia como una ola rompiendo un instante sagrado. Ella se apartó, los ojos llenos de confusión y vulnerabilidad. La oportunidad se desvaneció como humo. «Debo volver», dijo, casi en un susurro, antes de girarse y casi correr de vuelta al bullicio del concurso. Sentí una punzada de pérdida ante la rápida partida, como si algo realmente importante se me escapara de las manos. Su figura se evaporaba, y la pregunta quedó flotando en el aire. La distancia se amplió, como un abismo entre dos desconocidos que un día se encontraron en una guerra que no sabían estaban luchando, y así, de pie bajo las estrellas, solo y desconcertado, comprendí que este juego acababa de empezar. Pero lo que resonaba en mi mente era la incertidumbre de si podría hacerla regresar y enfrentar la verdad, o si mi corazón se quedaría atrapado en la rivalidad eternamente. El eco de la risa y la música regresó con fuerza a mis oídos mientras regresaba a la fiesta, mi corazón todavía palpitando con la emoción del encuentro con Lima. La atmósfera festiva se sentía densa, como si cada sonrisa y cada abrazo lleno de alegría contrastaran con el caos emocional que había experimentado. Me movía entre la multitud, atrapado en un laberinto de colores y sonidos que ahora resonaban vacíos a mi alrededor. Mis pensamientos giraban en torno a su rostro, la confusión, el miedo, la lucha que había vislumbrado en sus ojos. La pregunta de cómo podíamos pasar de la rivalidad a algo más profundo había quedado suspendida en el aire, como una promesa no cumplida. ¿Cómo era posible que en un solo instante se derrumbaran tantas barreras? Una inquietud me arrastraba. El miedo a que su huida también significara una despedida definitiva. No podía permitir que aquello se quedara así. Sin saber cómo, decidí buscarla otra vez. Mis amigos, ajenos a mi tormento interno, intentaban animarme, señalando a las chicas que bailaban y gente que se divertía. Sin embargo, yo solo podía pensar en ella, en su presencia fugaz que se había vuelto la luz en medio de la oscuridad de mis pensamientos. «Voy a buscar a Lima», anuncié con determinación, aunque también sentía un atisbo de duda en mi voz. Mis amigos respondieron con miradas de sorpresa,
pero no había vuelta atrás. Esta vez debía ser valiente. Me adentré en el bullicioso festival, mis pasos llevándome por caminos entrelazados de luces fluorescentes. La energía de quienes bailaban parecía un magma vibrante, pero cada sonrisa me recordaba su ausencia. Al llegar a la zona donde antes había estado, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. No podía rendirme. Entonces, en un rincón, la vi. Lima estaba sentada en una mesa, apartada, con la cabeza entre las manos y una expresión que delataba su propia confusión. Me acerqué despacio, temeroso de romper la delicada burbuja de incertidumbre que nos rodeaba. Lima, dije con suavidad, para ganar su atención. Ella levantó la mirada, ese destello de sorpresa iluminando su rostro por un instante antes de que la sombra de la tristeza lo oscureciera de nuevo. «¿Puedo sentarme?», asintió lentamente, y tomé asiento frente a ella. El sonido de la fiesta se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo distante. En su mirada había una mezcla de emociones, y su tristeza parecía contagiosa. «Lo siento por antes», comenzó, jugando nerviosamente con el borde de su disfraz. «No debería haberme dejado llevar por la situación. Es solo que cuando estoy a tu alrededor, no sé qué pensar». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté, sintiendo como el impulso emocional de la conexión luchaba por emerger. «¿Puedo ser tu aliado, Lima? Quiero entenderte». Ella respiró hondo, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, una vulnerabilidad que nunca había contemplado en la competencia. «Porque tengo miedo. Miedo a dejarme llevar, miedo a que todo esto no sea más que un juego. Y no sé si valga la pena arriesgar lo que hay entre nosotros». El silencio se instaló, pesado, mientras procesaba sus palabras. Aquí estaba ella, expuesta y real, y todo lo que deseaba era poder derribar las barreras que nos separaban. «¿No crees que podríamos explorar lo que hay entre nosotros?». «Sin miedo, sin dudas», propuse, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. En su mirada se asomó una chispa de esperanza, pero rápidamente fue sustituida por la preocupación. «¿Y si al final me decepcionas? ¿Qué sucede si después de todo este charco de emociones, solo queda un naufragio?». Un escalofrío recorrió mi espalda, y en ese momento, comprendí que no solo luchábamos con la posibilidad de perder una rivalidad, sino también con la inseguridad de abrirse a algo nuevo, algo genuino. «Tal vez lo importante no es el resultado, sino el hecho de intentar descubrirlo juntos», respondí, deseando que ella viera la sinceridad detrás de mis palabras. El silencio que siguió se sintió interminable, pero justo cuando creí que había logrado tocar su corazón, un estallido de risas y una pelea a lo lejos atraparon nuestra atención. Vimos a un grupo de chicos empujarse, y mi instinto de protección emergió de inmediato. Sin pensar, me levanté, dispuesto a intervenir y mantener a Lima lejos del caos. «Espera», gritó ella, y el tono en su voz me hizo detenerme en seco. La vi levantarse también, y cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí que en ese momento, más allá de la tensión de la fiesta y los conflictos inmediatos, lo que realmente importaba era cuán entrelazados estábamos, tanto en esta lucha personal como en la hazaña del amor que empezaba a germinar entre nosotros. Pero entonces, de repente, una sombra se alzó a nuestro lado. Era alguien que no esperaba ver. Se trataba de Miguel, mi más infame rival, aquel cuyo nombre siempre repicaba en los ecos de nuestras competencias. Sus ojos se posaron en Lima, y una chispa de desprecio y desafío se encendió en su mirada. «No sabía que tenías debilidades, amigo», dijo con una sonrisa burlona, sacudiendo una vez más el equilibrio de la noche. Su aparición arruinaba todo el momento, pero en lugar de sentirme aterrorizado, una nueva fuerza se activó en mí. La rivalidad ya no circuló en torno a una competencia, sino que todo adquiría un nuevo significado. Teníamos que unirnos contra las sombras que pronto amenazaban nuestra conexión. Y en ese instante supe que no solo debía protegerla del caos externo, sino también de aquellos que querían socavar nuestra oportunidad de ser más que rivales. Pero con el escalofrío del misterio aún presente entre nosotros, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Las palabras de Miguel retumbaron en el aire, cargadas de esa arrogancia que siempre le había caracterizado. Debilidades sonó como un insulto, una marca en la piel que dolía más por su tonalidad burlona que por el significado mismo.
Mientras lo miraba, sentí como una ola de protector instinto se levantaba en mí, envolviendo cada pensamiento que giraba en torno a Lima. ¿Qué quieres, Miguel?, respondí con firmeza, dejando que mi voz se pronunciara por encima del murmullo de la fiesta. La última cosa que deseaba era que este momento fuera arruinado por alguien que no entendía lo que podía estar en juego. Lima se quedó a mi lado, tensando los labios, su inquietud palpable en el aire. Apenas he dicho algo, contestó Miguel, alimentando su sonrisa nacida de la provocación. Solo veo que, al igual que siempre, tienes una tendencia a afeitarte las alas frente a lo que importa de verdad. No puedes ser el héroe de esta historia, ¿verdad? Y tú no eres más que un villano inventado, le respondí, el fuego de la defensa ardiendo en mis venas. Lima me miraba, sus ojos oscuros reflejando la confusión del momento. No quería que esta amenaza de Miguel ampliara la brecha que tanto trabajábamos para cerrar. ¿Qué te pasa, Lima? ¿No ves la clase de elección que estás por hacer? Un perdedor que la competencia no puede mantener a flote. Miguel rió, una risa que encendió la chispa de enfado dentro de mí. Es increíble que sigas persiguiendo viejas rencillas, dije entre dientes, observando su travesura. Una parte de mí quería ignorarlo y volver a centrarme en Lima, descubrir esa chispa de conexión que había sentido con ella. Pero el eco de sus palabras resonaba con una verdad dolorosa. Realmente era tan débil frente a esa rivalidad, en vez de ser el héroe que siempre había imaginado ser. Lima, en un susurro que apenas alcanzó mis oídos, pronunció, no hagas esto. Su voz me detuvo en seco. Era la súplica de alguien que conocía el abismo que esto podría abrir entre nosotros, y no quería que esa fractura se volviera evidente. No tienes que defenderme de él, agregó, mirando de reojo a Miguel con una mezcla de desafío y temor, pero yo sabía lo que sentía, y no podía quedarme a un lado mientras se desataban las palabras venenosas de Miguel. No se trata solo de ti o de mí, se trata de lo que podemos crear juntos, respondí a Lima, con la esperanza de que entendiera que había algo más grande en juego que una mera confrontación. La mirada de Miguel se tornó en una mueca de aburrimiento, como si intentara irritarme más. Por favor. Este juntos es solo una ilusión, como todo lo que hacen los perdedores. Nada cambia. Siempre serás eso, un perdedor. Un chispazo de ira subió por mi pecho. Podía sentir que lo que estaba en juego era más que mi orgullo, era la conexión cruda en la que Lima y yo comenzábamos a entrelazarnos. Eres más que un perdedor, Lima. Eres una persona increíble y mereces más que la opinión de dije, sin aliento, pese al tumulto de las emociones y gritos que resonaban a nuestro alrededor, sentí que una energía nueva pululaba en el aire. Cuando miré a Lima, vi su expresión transformarse, su fuerza emergía, y su mirada, una mezcla de temas de incertidumbre y determinación, me condujo a unas de esperanza. Cuando finalmente Miguel se acercó un poco más, dispuesto a lanzar otro dardo, Lima me tomó la mano, y ese simple gesto estableció un nuevo vínculo entre nosotros. La conexión fue intensa, como una corriente eléctrica que recorría nuestros cuerpos. La leve presión de sus dedos me infundió valor. ¿Qué tienes que decir ahora?, le pregunté a Miguel, sintiendo como el significado de esa lucha ahora se trasladaba al campo de batalla emotivo y real. Esto va más allá de ti, amigo. ¿Crees que puedes salvarla de lo que es? Ella sabe, en el fondo, que nadie más la querrá como yo, dijo, sus palabras impregnadas de un veneno que sabía intentaba entrar en nuestras mentes. Lima dio un paso adelante, acercándose de forma inesperada. Eso no es lo que quiero, declaró con una voz firme. Sus palabras rebotando en los muros del bullicio. He tenido suficiente de los juegos y las rivalidades. Es hora de ser auténticos y defender lo que realmente importa. Un escalofrío de sorpresa recorrió mi espalda, una nueva claridad brillando en sus ojos. En ese momento, sentí que lo íbamos a superar. La llamarada de su valentía me encendió de nuevo, pero antes de que pudiera responder, el ambiente cambió de nuevo. Un grito de dolor resonó entre la multitud. Gente comenzó a moverse en un torbellino, y una silueta temblorosa emergió de entre las sombras. El rostro de un amigo más cercano, golpeado y aturdido, cruzó nuestra línea de visión. La risa de Miguel se desvaneció, su mirada de desprecio se tornó de preocupación.
Lima y yo intercambiamos miradas rápidas, y en ese instante nos comprendimos. Nuestra conexión iba más allá de gestos o palabras. El verdadero desafío se transformaba en algo más grande. Pero la sombra de la batalla no hacía más que cegarnos mientras las emociones arremetían, y sabía que este caos recién comenzaba a poner a prueba el amor que apenas empezaba a florecer. El grito resonó como un eco lejano, cortando a través del bullicio de la fiesta y arrastrando nuestras miradas hacia lo que antes había sido solo una escena de confrontación. Aquella imagen de mi amigo, tambaleándose entre la multitud, con una herida abierta en su boca y la angustia dibujada en su rostro, me hizo perder el aliento. Fue como si el aire hubiera sido robado de mis pulmones. Juan, grité, dejando que mi instinto de protección se adueñara de mí. La conexión que había recién creado con Lima se disipó en un instante, devorada por la urgencia de ayudar. Corrí hacia él, y sin pensarlo dos veces, Lima me siguió de cerca, su mano aún aferrando la mía como un ancla en medio del caos. Mientras nos acercábamos, una multitud curiosa se agolpaba a su alrededor, murmullos y murmullos implacables que se mezclaban entre los gritos de los asistentes. Pero yo tenía un objetivo, Juan. Cuando finalmente logré llegar hasta él, su rostro pálido y su mirada perdida me golpearon con la fuerza de una ola. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando mantener la calma mientras evaluaba la situación. Su respiración era irregular, y estaba claro que le costaba hablar. Lima se arrodilló junto a mí, sus ojos reflejando preocupación, y con su mano libre, acarició suavemente el brazo de Juan, como si él pudiera sentir la calidez y la seguridad de su presencia. Estaba buscando a Miguel, logró articular entre jadeos. Y lo vi, estaba con alguien más. No sé quién estaban peleando, no sé si son ellos o Juan. Se detuvo, cerrando sus ojos por un instante como si intentara recordar algo que se le escapaba. No sé cómo, pero me golpearon, las piezas del rompecabezas comenzaron a armarse en mi mente. Una noche de diversión había dado un giro oscuro. Miguel, siempre deseoso de manipular, había encontrado un nuevo juego de sombras en el que yo no estaba dispuesto a participar. ¿Dónde está Miguel ahora?, pregunté, sintiendo el ardor de la ira resurgir en mi. Lima, con la calma que la caracterizaba, examinó a Juan con una mirada que decía más que 1000 palabras. Él no importaba en este momento, ¿verdad? Necesitamos ayudar a Juan primero, me recordó con firmeza, como si sus palabras fueran una soga que me impidiera zambullirme en el abismo de la violencia. Es solo un rasguño, dijo Juan rápidamente, intentando forzar una sonrisa, pero la mueca solo exacerbaba su dolor. En serio, no tengo tiempo para quedarme aquí. Debo enfrentar a Miguel. Siempre es él. Escúchame, interrumpí, tomando un profundo aliento para calmar la tempestad que empezaba a sobresalir dentro de mí. No se trata solo de eso. No tienes que enfrentarlo solo, y tu salud es lo que verdaderamente importa ahora mismo. Condenso. Ya no éramos solo amigos ahora. Lima y yo éramos un equipo, y eso incluía proteger a aquellos que importaban. Lima se inclinó hacia Juan, su expresión se suavizó. Estamos aquí contigo, dijo en un susurro, su voz cálida irradiando una empatía que hacía falta. Pero necesitamos que confíes en nosotros. Permítenos ayudar. Sentí que la conexión era aún más fuerte. Mientras la multitud a nuestro alrededor murmuraba, la presencia de Lima me anclaba en un lugar donde la esperanza no era solo un concepto abstracto, sino algo palpable y verdadero. En un instante, me di cuenta de que el verdadero monstruo al que nos enfrentábamos no era solo Miguel. Era la sombra de la duda y el miedo que intentaba descarrilar nuestras vidas. Finalmente, Juan asintió, su voz apenas un murmullo. Está bien. Me sentí aliviado, y con la ayuda de Lima, lo ayudamos a levantarse. Salgamos de aquí, por favor, agregó, mirándome con súplica mientras cada movimiento le costaba. Cuando comenzamos a alejarnos del tumulto, el caos de la fiesta se desvanecía detrás de nosotros, aunque la tirantez entre yo y Miguel seguía pulsando bajo la superficie. Al salir al exterior, el aire frío de la noche nos abrazó, y la luna se cernía sobre nosotros, testigo silente de lo que estaba por venir. Lima, aliviado y consciente, se volvió hacia mí, sus ojos resplandecían con una mezcla de incertidumbre y fortaleza. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja. Fue una pregunta que,
aunque simplemente formulada, se adentró en lo más profundo de mi ser. No lo sé, confesé, apretando su mano con más fuerza. Pero lo haremos juntos. No tengo la respuesta, pero estoy aquí por ti y por Juan. Lucharemos y no caeremos. En ese momento, comprendí que la relación que florecía entre Lima y yo requeriría más que valentía, requeriría una conexión inquebrantable, un compromiso para enfrentar tanto a nuestros enemigos como a nuestros propios demonios. Justo cuando empezamos a continuar nuestro camino, el sonido agudo del teléfono, un tono de mensaje, interrumpió el silencio entre nosotros. Lima sacó su teléfono de su bolsillo, y al mirarlo, sus ojos se ensancharon. «Es un mensaje de Miguel», murmuró, con un aire de terror que me sorprendió. «¿What?», pregunté, intentando ver la pantalla mientras la incertidumbre llenaba el aire. Su expresión era casi indescifrable, pero en su voz noté un temblor subyacente. «Él está aquí. Dice que no se detendrá hasta demostrar que somos del mismo barro», respondió, temblando levemente, mientras una sensación de confusión y miedo se asentaba entre nosotros. Lo que se avecinaba iba más allá de nuestro entendimiento. Sabía que la revelación de Miguel marcaría otro capítulo en nuestra historia, y que el amor que estaba surgiendo entre Lima y yo debía ser lo suficientemente fuerte como para sostenernos ante el oscuro camino que estaba por delante. ¿Seríamos capaces? La lucha no había hecho más que comenzar. El frío de la noche se intensificó mientras nos alejábamos de la fiesta, cada paso resonando en el vacío como un tambor lejano. La tensión en el aire era palpable, un hilo frágil que nos mantenía unidos, pero que podía romperse en cualquier momento. Las palabras de Miguel flotaban en mi mente, cada vez más pesadas. No se detendrá. ¿Qué quería decir realmente con eso? Las posibilidades se multiplicaban, cada una más oscura que la anterior. «Debemos encontrarnos con Juan, llevémoslo a casa», dije con decisión, rompiendo el silencio. Movernos era primordial, pero en mi interior se empezaba a formar una tormenta de emociones que no podría ignorar. Lima asintió y apoyó su brazo en torno a Juan, quien seguía mostrando esa mezcla de dolor y determinación en su expresión. Me preocupaba que la insistencia de Juan de ir tras Miguel pudiera traer consecuencias aún más devastadoras. Mientras caminábamos, el silencio se volvió difícil de soportar. Las luces reflejadas en los charcos creaban un escenario distorsionado, como un espejo de nuestras propias confusiones y temores. Al dar un giro en la esquina, encontré un rincón oscuro donde un grupo de jóvenes conversaba en voz baja. Sus risas y murmullos contrastaban con nuestra inminente sensación de peligro. Esa risa me parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. «¿Y si Miguel nos está siguiendo?», preguntó Lima de nuevo, su voz un susurro nervioso que se perdía en la brisa. Me giré hacia él, buscando su mirada. Era evidente que estaba asustado. Su rostro delgado se tornaba pálido en la luz de la luna y el brillo de su fervor juvenil se desvanecía. Instantáneamente deseé protegerlo de toda la oscuridad que amenazaba con consumirnos. «No tengo idea de lo que planea, pero debemos estar listos para todo», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Tenía que crear una barrera entre ellos y lo que podría venirse. Pero, al mismo tiempo, el miedo de perder a Lima también me paralizaba. Las puertas de un bar cercano se abrieron de golpe, y dejé escapar un suspiro cuando vi a una figura conocida salir, tambaleándose. Era Miguel, y a su lado, un grupo de amigos que reían a carcajadas. La imagen de su despreocupación me arrancó un chispazo de furia. Él estaba disfrutando mientras nosotros lidiábamos con un conflicto que era, en parte, responsabilidad suya. «Ahí está», murmuré, señalando con un movimiento de cabeza. Juan, que había estado tratando de mantenerse en pie con dificultad, se enderezó de inmediato al oír mi voz. Su mirada se llenó de determinación, y por un momento, lo vi resplandecer. «No puedo dejar que se salga con la suya». «No puedo», dijo Juan. Su tono estaba plagado de rabia y frustración. «Juan, no. No es una buena idea», le respondí, intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. Pero era inútil. Mi amigo estaba convencido de que solo podía combatir ese dolor lanzándose hacia la confrontación. Esa idea lo estaba consumiendo. Lima se acercó a Juan, su mirada fija en él, como si intentara llegar a su corazón. «Escucha, no tienes que hacer esto solo.
Hay otras formas de lidiar con lo que sientes. ¿Qué ganaría con esto? La violencia no resuelve nada, le dijo, su voz firme y compasiva al mismo tiempo. Era hermoso ver cómo se desvivía por su amigo, y una chispa de calidez brotó en mi pecho, pero quiero que se sienta como yo me siento. Quiero que lo sienta todo, respondió Juan, su voz quebrada, como si estuviera intentando aceptar no solo su dolor, sino también el dolor que Miguel había infligido. La respuesta de Lima fue un suave apretón en su brazo, lleno de entendimiento. No necesitas devolver el dolor. Eso no te hará libre. Estás atrapado en su juego, amigo. Y tú mereces más que eso. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas, y desvié la mirada, sintiéndome impotente. Me sentía como un espectador en una película en la que el dolor y la sensación de pérdida se entrelazaban entre los personajes. ¿Qué hacer? Esa era la pregunta que se repetía en mi mente. Fue entonces que el tono del teléfono de Lima volvió a vibrar en su bolsillo, resonando como un timbre en medio de nuestra angustia. Lo sacó y se puso pálido al leer el mensaje. Es de Miguel otra vez, informó. Su voz era solo un eco de lo que había sido antes. Dice que sabe dónde estamos. La situación se hirvió instantáneamente. La sensación de estar acorralados se convirtió en realidad, como un laberinto del que no podíamos salir. La amenaza de Miguel se estaba convirtiendo en algo tangible, un tentáculo oscuro que se acercaba a nosotros en la noche. Incluso si está en la esquina, no podemos permitir que interrumpa de nuevo. Vamos a dejar el pasado atrás. No voy a dejar que controle lo que somos, dije, una necesidad ardiente de luchar por la libertad de mi amigo y la mía propia. Entonces tenemos que hacer algo, y rápido, dijo Lima, inclinándose hacia mí mientras la adrenalina comenzaba a surgir en nuestras venas. Su cercanía me despertó un nuevo tipo de valor. No dejaremos que sus juegos de sombras nos atrapen. No estaba seguro de si teníamos el poder suficiente para enfrentar lo que se venía, pero sabía que era el momento de actuar. Con un último vistazo a Juan, quien parecía ser el reflejo más auténtico de nuestro miedo y nuestras luchas, decidí que no entraríamos en su juego, sino que definiríamos nuestras propias reglas. Pero aún había una incertidumbre aplastante en el aire, y cuando comenzó a caer la tensión, una llamada resonó en el silencio. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? De Miguel resonó en mi mente como un eco ominoso. La lucha por nuestra libertad estaba a punto de comenzar. El aire se volvió irrespirable, cargado de una mezcla de miedo y decisiones aún no tomadas. Sabía que la situación con Miguel no podía seguir así, pero había una parte de mí que temía lo que podría desatar al enfrentarlo. Mi corazón latía con fuerza, y cuando miré nuevamente a Juan, su expresión era un claro reflejo de la tormenta interna que todos estábamos padeciendo. ¿Qué deberíamos hacer?, pregunté, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros. Lima estudió a Juan, buscando en su amigo un rayo de esperanza que quizás solo él podía encontrar. Debemos buscar un lugar seguro primero, sugirió Lima, mirando a nuestro alrededor como si las sombras pudieran estar escondiendo a Miguel en cada esquina. No podemos permitir que nos atrape, necesitamos tiempo para pensar. Juan se pasó la mano por el cabello, una señal de angustia que expresó toda la confusión en su interior. Pero no puedo solo quedarme aquí. Quiero enfrentar esto, no quiero vivir con miedo. Su voz resonó con una firmeza que me hizo dudar. Él había sido la voz de la razón en medio de nuestras tormentas, pero ahora se sentía cada vez más opacado por la sombra de su dolor. Te entiendo, de verdad lo hago, respondí, acercándome un paso más hacia él. Pero no necesitamos pelear para demostrar nuestro valor. La verdadera fortaleza radica en cómo elegimos enfrentar los problemas. No te arriesgues solo por el duelo. Juan bajó la mirada, y sentí que el vacío entre nosotros comenzaba a doler. Aquella mezcla de coraje y tristeza era como una herida abierta que no sanaría fácilmente. Entonces, Lima dio un paso hacia Juan y lo tomó del brazo. Su gesto era un refugio, un abrazo de luz en medio de las oscuras aguas en las que navegábamos. Lo que Miguel quiere es derribarte, hacerte sentir que no vales nada. Pero tú, amigo, eres mucho más que su sombra, dijo Lima, su voz resonando con la calidez de una antorcha en la noche. ¿Y si no puedo dejarlo ir? Cada vez que lo veo, todo lo que me hizo vuelve en oleadas. Siento que la rabia me consume, reconoció Juan,
el dolor en su voz era palpable. Quería ser fuerte, libre de esa carga, pero la lucha interna se hacía evidente. Tal vez deberías hablar con él, no para enfrentarlo, sino para liberar lo que llevas dentro. Esa rabia es un peso que no deberías cargar solo, le propuse, sintiendo que cada palabra era un intento de encender una chispa de esperanza. No estoy diciendo que todo se resolverá de inmediato, pero puede ser el primer paso para sanar. Un silencio se instaló entre nosotros, y en ese instante, capté una mirada de Lima que me transmitía gratitud. Estábamos juntos en esto, como un equipo dispuesto a enfrentarse a la tormenta. Finalmente, Juan asintió lentamente, dejando entrever que mi propuesta había hecho eco en su lucha. Quizás hables con él solo. Tal vez si le enfrentas desde un lugar de sinceridad y se lo haces entender. Lima empezó, pero antes de que pudiera terminar, un grito resonó en la distancia, cortando la atmósfera como un cuchillo. Desvié la mirada hacia el origen del sonido, un eco de risas y voces burlonas que venían desde el bar. ¿Qué fue eso?, preguntó Juan, su rostro reflejando incertidumbre. No lo sé, pero no suena alentador, respondí, y sin pensarlo dos veces, decidí que debíamos alejarnos de donde iba la tensión. Vayamos a la plaza del parque por un momento, sería más seguro que quedarnos aquí. La gente se dispersará y tendremos un respiro. Así lo hicimos. Caminamos en silencio hacia el parque, donde las luces titilantes de las farolas creaban un ambiente más tranquilo. Las sombras parecían menos opresivas entre la naturaleza y el canto lejano de las aves nocturnas. Pero justo cuando pensaba que la calma comenzó a abrazarnos, el teléfono de Juan vibró, rompiendo la sensación de paz. Con manos temblorosas, sacó su móvil. «Es de Miguel», pronunció, y su voz se volvió quebrada nuevamente. «Dice que si no lo enfrento, habrá consecuencias». «No puedes hacerle caso a eso», grité. Un tirón de desesperación atravesó mi pecho. «Él solo busca manipularte aún más. No hagas lo que él quiere». Juan miró al suelo, y hay veces en que las decisiones no son sencillas. La fragilidad de su determinación se tornó en una mezcla de incomprensión, miedo y dolor, navegando por sus pensamientos. «No sé si puedo controlarlo. Siento que esta oscuridad está llegando para atraparme». «Estamos contigo, no estás solo en esto», le aseguró Lima, acercándose y colocándole una mano en el hombro, como si su cercanía pudiera ser el impulso que necesitaba. Pero lo que ninguno de nosotros podía prever era la llegada de un extraño que se acercó lentamente, emergiendo de las sombras. Y cuando la luz iluminó su rostro, no pude evitar que mi corazón se detuviera. Era un viejo conocido, uno que había estado más allá del dolor, pero que en su mirada se percibía una sutil advertencia. «No estás preparado», susurró con la voz temblorosa, como un eco de un futuro incierto. Mientras su mensaje quedó en el aire, el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La pregunta era, ¿qué haríamos ahora? La noche había caído con un peso inesperado, como si las estrellas se hubieran borrado de un plumazo. La figura que emergía de las sombras era familiar y, al mismo tiempo, un símbolo de un pasado que preferiría olvidar. Marco, el chico que había sido mi confidente una vez, se encontraba allí, con su mirada llena de una preocupación palpable. A menudo recordaba conversaciones que habíamos tenido sobre las batallas que todos enfrentábamos, pero nada podía preparar mi corazón para esta reunión sorpresa. «Marco, ¿qué haces aquí?», logré articular, intentando ocultar la confusión que retumbaba en mi pecho. «Vengo de parte de Miguel», dijo, su voz era un eco sombrío. «Él quiere que le lleves un mensaje, algo que tiene que ver contigo y con lo que ha estado pasando». Juan se tensó a mi lado, su respiración se hizo más rápida. «No quiero saber nada de Miguel», respondió, la ira y el miedo luchando en su interior. «No es lo que piensan», insistió Marco, alzando las manos en un gesto de paz. «Escuchen, Miguel está trabajando con personas que no entienden. Está dispuesto a ir más allá, a hacerle daño a gente inocente solo para probar un punto. No lo puedo apoyar, pero creo que si le das una oportunidad para hablar, podría haber una salida». Mi mente se debatía entre la sensación de traición y la idea de que quizás había un destello de esperanza escondido tras esas palabras. Aún así, no podía ignorar la traición implícita de Marco en ese instante. Habíamos sido amigos y, sin embargo, ahora se encontraba del lado de un enemigo.
¿Por qué deberíamos confiar en ti?, pregunté, el desafío implícito en mi tono, porque, al final, no quiero que nadie resulte herido. Eso me duele tanto como a ustedes, Marco admitió, su voz flotando entre la culpabilidad y una posible redención. Lima miraba a Juan, parte de ella animándolo, parte de ella sintiéndose angustiada por las palabras de Marco. ¿Qué piensas, Juan? ¿Es esto una oportunidad o una trampa? No sé si vale la pena, susurró Juan, luchando entre su deseo de liberarse de la rabia y el miedo que sentía hacia Miguel. Piénsalo, seguí yo, sintiendo la urgencia aliviando la tensión. No podemos quedarnos aquí en la incertidumbre. Miguel ya nos ha hecho daño y lo seguirá haciendo si lo permitimos. Puedo ofrecerte un lugar donde encontrarnos, lejos de este caos, interrumpió Marco, el ruego en sus ojos era genuino. Si decides que quieres enfrentarlo, hagámoslo en un lugar neutral. Sin trampas, sin violencia, el silencio se cernía sobre nosotros. Cada segundo se sentía pesado, como si cada respiración fuera un paso más cerca de alguna decisión irrevocable. Pero mientras nos encontrábamos en medio de la confusión, una voz emergió desde el fondo de mi mente. ¿Y si, después de todo, esto era lo que necesitábamos? Quizás era el momento de enfrentar el terror directamente, en lugar de dejar que dictara nuestras vidas. Cuando finalmente hablé, mis palabras resonaron con una determinación inesperada. Está bien, haremos lo que propongas. Pero esto es por Juan, no por Miguel. Solo queremos ponerle fin a esto. Los ojos de Juan se iluminaban con un destello de resolución. Verle así, decidido a dar un paso hacia adelante, fue como hallar luz en medio de la oscuridad. No cambiaré mi mente sobre Miguel, pero sí hay una oportunidad. Quiero afrontarla, dijo, desnudando las entrañas de su dolor por un momento. Marco asintió, su rostro se relajó ligeramente. Mañana, a la misma hora. Serán solo ustedes tres y yo. Sin testigos, sin trucos, la noche se tornó más densa a medida que acordábamos esto, pero en medio de la tormenta, algo nuevo comenzó a florecer dentro de nosotros. Mientras nos alejábamos del parque, había un hilo tenuemente tejido entre la ansiedad y la esperanza. Podía sentir que estábamos a punto de cruzar un punto de no retorno, donde la vida cambiaría para siempre, para bien o para mal. Cuando llegamos a casa, el silencio era abrumador. Cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos, pero un aspecto persistía en la atmósfera, la unión. Habíamos enfrentado cada tormenta juntos y, a pesar de lo que se avecinaba, ese sentido de compañerismo nos hacía más fuertes. Miré a Juan y Lima, y, aunque había miedo en sus miradas, también había una determinación alimentada por la esperanza de un nuevo amanecer. Al final del día, me sentía como si en un juego no solo nos estábamos enfrentando a Miguel, sino también al miedo que había estado consumiéndonos. Mientras me preparaba para dormir, vislumbré la llegada de algo más importante que el enfrentamiento, la posibilidad de sanación. Pero como si el destino quisiera recordarnos que aún éramos títeres de un hilo tenso, un mensaje llegó mientras apagaba la luz. Te veré mañana, será tu última oportunidad. No subestimes lo que puedo hacer, decía Miguel, y súbitamente, la sensación de esperanza se tornó en un escalofrío. La pregunta flotaba en el aire, pesada e inevitable. ¿Sería el final de nuestro tormento o un nuevo capítulo de dolor? Desperté con el sonido del timbre del teléfono sonando en mis oídos, como si la campana anunciara el inicio de una batalla. Aún en la penumbra de mi habitación, los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en mi mente, y un nudo en mi estómago me recordó que el día que teníamos por delante no sería fácil. Miré la pantalla y, para mi sorpresa, el nombre de Juan brillaba junto a esa pequeña luz azul. Todo bien, respondí con voz rasposa, sintiendo que aún quedaba en mí la pesadez de mis pensamientos. Sí, pero tengo que hablar contigo. Es importante, dijo, su tono cargado de seriedad. Puedo pasar, asentí solo en mi mente y, después de unos minutos que se sintieron como horas, Juan llegó. Su expresión era sombría, como si llevara el peso de un mundo en sus hombros. Ayer hubo algo que no te dije qué es, interrumpí, la ansiedad empezando a apoderarse de mí de nuevo. Sé lo que Marco nos dijo, sobre Miguel y que quiere una charla. Pero hay algo más que debes saber. Se detuvo un instante,
buscando las palabras adecuadas. Miguel ha estado hablando con gente, con quienes no debería estar hablando. Y se ha vuelto aún más peligroso. ¿Peligroso cómo?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba, del tipo que lastima a otros solo por diversión. No solo a nosotros, también a otros chicos de la zona. He escuchado cosas, y no son buenas. Se ha aliado con alguien que tiene un historial de violencia, continuó, los nervios apretando su voz. La realidad de lo que enfrentábamos se tornaba más oscura, y mi fe en esa posibilidad de diálogo empezaba a tambalearse. ¿Son suficientes las palabras de Marco para confiar en él? ¿Y si nos está usando? Juan sacudió la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de valentía y temor. No sé, pero no podemos ignorar el hecho de que tal vez, solo tal vez, este sea el camino correcto. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Mientras nos adentrábamos en la conversación, el reloj en la pared marcaba las horas, y me sentía como un pequeño barco en una tormenta, a la deriva, tratando de encontrar un puerto seguro. Lima se unió a nosotros poco después, llevada por la inquietud que había dejado la noche anterior. ¿De qué hablan?, preguntó, aún desarreglada por el sueño. La luz del día resaltaba su rostro preocupado. Juan y yo compartimos nuestros miedos y lo que habíamos descubierto sobre Miguel. Sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la magnitud de lo que podríamos enfrentar. Esto no es solo un encuentro, es una posible trampa, dijo, su voz temblando en la última palabra. No deberíamos dárselo a Miguel, no puedo soportar la idea de perderlos. El aire se tornó pesado con la presión de nuestras emociones. ¿Esto era realmente el final? ¿O apenas el comienzo de un nuevo tipo de pesadilla? Mientras el sol ascendía, parecía que decidía ardiente, como un testigo no deseado a la batalla que se avecinaba. Sé que estamos todos asustados, pero necesitamos ser fuertes, propuse, aunque sentía que esas palabras salían con cierto vacilo. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Tal vez hay forma de evitar que Miguel y su gente lleguen a hacer más daño. Una pequeña chispa de determinación en sus rostros me dio fuerzas. Juan tomó la mano de Lima, y su toque pareció transmitirle calma. Cualquiera que sea la decisión que tomemos, la tomaremos juntos. No somos solo ellos contra nosotros. Con nuestras manos unidas, cerramos un pacto no verbal entre nosotros. El momento se sentía clave, como si tuviéramos en nuestras manos el hilo de nuestro destino. El amor y la amistad eran suficientes para atravesar la oscuridad, incluso cuando las sombras parecían tragarnos. El tiempo avanzó inexorable y llegó el momento del encuentro. Mientras nos acercábamos al lugar que había indicado Marco, una sensación de expectativa reverberaba en la atmósfera. Aquí estábamos, listos para enfrentar lo desconocido, pero algo en el fondo de mi mente se retorcía. La imagen de Miguel, cambiado, con una mirada de cálculo en sus ojos, producía un nudo en mi garganta. De repente, antes de que nuestras miradas alcanzaran el punto de encuentro, un estruendo rompió el silencio. A unos metros de distancia, vi a un grupo de figuras que no deberían estar allí. El instinto de protección se activó de inmediato. Juan, Lima, atrás. El caos estalló en un instante. Eran hombres jóvenes, amenazantes, y su presencia no anunciaba nada bueno. Ahora es el momento, oí la voz de Miguel rebotar en mi cabeza, pero esta vez era como una sombra de lo que solía ser. Con mi corazón latiendo con fuerza, me encontré en medio de un inesperado enfrentamiento. El juego se estaba intensificando y, de repente, se volvió más que una charla. Estábamos, nuevamente, en el camino de la lucha. Mientras los primeros empujones y gritos comenzaban a vibrar en el aire, me di cuenta de que era posible que este día no terminara como habíamos esperado. Las decisiones nunca son simples y la realidad a veces se oculta detrás de un rostro conocido que se ha transformado en enemigo. Corre, grité, y en ese momento, entendí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La pregunta seguía resonando en mi mente: ¿qué hacer cuando el amor y la lealtad se enfrentan al miedo y la traición? Las luces de la plaza se difuminaron en mi mente mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. La escena era un torbellino de cuerpos y gritos, una pintura desconcertante de confusión. Mis instintos tomaron control. Lima, cuida de Juan, grité,
mientras me lanzaba en dirección a los hombres. La adrenalina corría por mis venas, cada latido un recordatorio de que no había vuelta atrás. Me moví entre la multitud que comenzaba a dispersarse, los rostros de desconocidos reflejaban miradas de pánico y desorientación. Me aferré a la rabia, una chispa de valor que había comenzado como un fuego pequeño y ahora ardía con furia. Era un sentimiento extraño, el deseo de proteger a aquellos a los que había comenzado a querer más allá de la rivalidad. Cuando finalmente llegué a la escena del enfrentamiento, Miguel estaba al frente, su figura era similar a una sombra proyectada en el suelo. Miré a su alrededor, los hombres que lo rodeaban parecían actuar como bulldozers, llenos de una violencia que no podía permitir. Miguel, esto se está saliendo de control, le dije, mi voz firme y clara, aunque el miedo amenazaba con asomarse. Él se giró lentamente, sus ojos chisporroteando con la misma energía que había sentido en mí durante nuestras competencias. ¿Control? Nunca he tenido control, amigo, y no sé si quieras hablar de eso, respondió, su tono cargado de desprecio. El momento se tornó surrealista. Entre la lucha interna de mi corazón, resolví que esta rivalidad debía cambiar de rumbo. Estábamos en el límite de algo que podía definir nuestro pasado y nuestro futuro. No se trata de perder o ganar, Miguel. Se trata de ser aspectos de nuestros propios demonios, confronté, buscando una conexión en medio de la tormenta. Dime, ¿es este el legado que quieres dejar? Un círculo vicioso de dolor y más dolor. En ese instante, una ráfaga de dudas se apoderó de mí. La confusión de Miguel se reflejaba en sus ojos, como si del fondo de su mente empezara a brotar la sombra del arrepentimiento. Pero el resto de sus amigos no estaban dispuestos a escucharme. Uno de ellos, aturdido por la influencia de Miguel, empujó a Juan. Lima se lanzó hacia él, un acto heroico que la intrépida gritona de mi rival nunca habría imaginado. Su cercanía con Juan pasó a ser parte de un vínculo que nunca debíamos romper. El tiempo se detuvo, mientras ella gritaba, pero en medio del tumulto, vi cómo su rostro se transformaba, ya no estaba llena de miedo, sino de un valor inesperado. Sin pensarlo dos veces, grabé esa imagen en mi mente y arremetí hacia adelante. La pelea con Miguel y su grupo no estaba solo en el ámbito físico, era un dilema emocional que ahora definía nuestras vidas. «Déjalos en paz», grité, sabiendo que esto se había vuelto más grande que nosotros. Momento tras momento, mientras la agitación aumentaba, la conexión entre Lima, Juan y yo se volvía más fuerte, como un hilo conductor de luz. Fue en ese punto que comprendí que podría ofrecerle una salida a Miguel, un camino para la redención en lugar de la violencia. Eres mejor que esto, Miguel. Esta no es la forma de demostrar tu valía. Mira a tu alrededor, ¿es así como quieres recordar este escenario? ¿Realmente quieres hacer daño?, le dije, buscando romper la cadena de odio. Sin embargo, el ruido aumentó. Las manos se alzaron. La violencia era inminente y temí que nuestra posibilidad de alcanzar a Miguel se desvaneciera. Pero con cada golpe que intentaban propinarme, sentía que una parte de él empezaba a cambiar. Fue entonces cuando la realidad nos golpeó con fuerza. La figura de alguien detrás de él, una sombra oscura, apareció y, de un solo golpe, transformó el caos en algo perfectamente desolador. Un grito agudo surgió de la muchedumbre. Alguien había resultado gravemente herido. Y esa era la llamada de atención que necesitaba Miguel. Es suficiente, rugí, y la voz vibró en el aire como un rayo. Al mirar a Miguel, vi algo que jamás había imaginado: miedo. Ese miedo convertía su arrogancia en polvo y sus posturas de amenaza en temblorosas sombras. Estás a tiempo de cambiar. No dejes que tus amigos creen un camino lleno de más dolor. Un momento de silencio se instauró entre los dos bandos. Nadie se movía mientras Miguel ignoraba su rabia habitual. En medio del furor y la devastación, una chispa de humanidad brilló en sus ojos. Yo sabía que podía hablarle directamente. Nuestra lucha interna había comenzado a resonar. Si sigues con esto, solo terminarás en una espiral de dolor. Piensa en tu vida, imagina todo lo que podrías perder, Miguel. Estás arriesgando todo por una lucha vacía. No tiene sentido, le dije, la verdad era un camino hacia la posibilidad de redención.
y al mirar a Lima y a Juan, vi que la esperanza aún perduraba en el aire. Con un profundo suspiro, Miguel se dio cuenta. Sus amigos comenzaron a retroceder, el poder de la unión entre Lima, Juan y yo desnudó su fortaleza en el momento más crítico. Entonces, en una explosión de valor, decidí lo que realmente quería, reescribir esta historia. Podemos cerrar este capítulo, repetí, sintiendo que el tiempo retrocedía. Mis palabras flotaban en el aire, cargadas de una emoción poderosa. Pero debemos hacerlo juntos. Esto puede ser el fin del odio o el inicio de nuestra lucha por un nuevo camino, hasta que, lo que parecía ser una batalla sin sentido se transformó en un acto de compasión. Esa chispa de humanidad que había encendido todo se convirtió en una llama de esperanza, y el silencio se volvió un ambiente que todos absorbíamos. Finalmente, Miguel asintió, su mirada se volvió a la nuestra, incapaz de sostener el peso de su propio ego. Con un leve movimiento de cabeza, la sombra de sus amigos se desvaneció, y por primera vez, la posibilidad de perdón llenó las grietas de nuestra rivalidad. Con un último susurro de valentía, miré a aquellos con quienes había estado luchando por tanto tiempo, Lima y Juan. Aquellos pasos hasta allí andados no eran solo sobre pelear, habían llevado dolor, pero ahora eran el camino hacia la sanación. En esa noche caótica, lo que realmente importaba fue la verdad que nos unía, la aceptación de que los viejos resentimientos podían ser vencidos y que el amor podía florecer incluso de las cenizas. Mirando a Lima y Juan, comprendí que no solo habíamos vencido a Miguel, habíamos encontrado nuestra fuerza a través del amor. Al final, todos tenemos batallas que pelear, pero no tenemos que hacerlo solos, dije, la certeza resonando en mi pecho. Sabía que la travesía apenas comenzaba, pero el camino estaba trazado, paso a paso, juntos, hacia la verdad de quienes realmente éramos. Si aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, esa será la razón por la que este ciclo nunca se repita, susurré mientras nos uníamos en un abrazo, las lágrimas fluyendo, no por el dolor, sino por la liberación de un futuro que prometía ser luminoso. En ese abrazo, sentí que habíamos alcanzado la cima de nuestra historia. Y así, con el eco de nuestras risas fundiéndose en el aire como una nueva melodía, entendí que a veces se necesita una pelea para descubrir el verdadero significado de pertenecer. Después de todo, el amor siempre encuentra la forma de ser la victoria más grande de todas.